En la mayoría de las religiones la salvación tiene que ver con una serie de reglas que tienes que cumplir. En el cristianismo verdadero, Cristo es la manera en que Dios se acerca a nosotros. Únicamente en la persona de Jesucristo tenemos vida eterna por medio de la fe. No existe otra forma. No es por cumplir normas, preceptos o cuestiones que te impone la religión. En este plan divino e histórico de la creación y del hombre, Jesús es el ser divino que con su sangre sella el nuevo pacto, que entra en vigencia desde su muerte para los que creen, y entra en vigencia la era de la iglesia. Esa es la era que estamos viviendo. Ya hemos visto bíblicamente cómo sucedió en el jardín del Edén, y eso no va a volver atrás. Cómo sucedió con Noé, el diluvio universal, eso ya pasó, eso no va a volver a suceder. Hemos visto la era, el pueblo de Israel con los patriarcas, con los jueces, con los reyes. Todo eso ya es historia. Todo eso es parte del plan de Dios. La palabra de Dios dice que todo eso es tipo, es copia y sombra de Jesucristo, lo que quedó atrás. Es como cuando la sombra de la luz proyecta, lo que está atrás de Jesús es la sombra, lo que está atrás, el Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo. Y Jesucristo es lo que tenemos ahora, ¿no? La era de la iglesia en la que nos encontramos actualmente es la que está el pueblo de Dios. Cristo es la fuente de eterna salvación para todos los que en Él creen y reciben su gracia inmerecida. Bajo el nuevo pacto nosotros somos libres de la ley del Antiguo Testamento. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está libre de la ley del monte Sinaí. Eso es bíblico. Eso no es un invento, eso la Escritura lo dice. Ya no obedecemos para recibir las bendiciones, ya hemos recibido toda bendición espiritual en gracia por la fe, por medio de Cristo. Ahora sus mandamientos están escritos en nuestros corazones, así dice la palabra, ya no en piedra. Ahora los mandamientos de Dios, de Jesucristo, están escritos en nuestros corazones. Hemos nacido de nuevo y es Cristo el que vive en nosotros y hace de nosotros personas obedientes a la ley de su pacto eterno, ¿no? Jesús, antes de subir a la presencia de Dios, antes de subir con el Padre, Él ordenó a sus discípulos a ser discípulos a todos los confines de la tierra. Ese fue un mandamiento, ¿no? Y Él prometió que enviaría al Espíritu Santo. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. Esto nos lleva nuevamente a lo que venimos diciendo, en la era de la iglesia. Tenemos ahora el Espíritu Santo aquí, entre nosotros, el que nos guía, el Espíritu de verdad, dice la palabra, que nos guía a toda verdad. Como iglesia, Cristo es la cabeza, su palabra es nuestro alimento, su pacto es nuestra ley. Eso es lo que ahora el pueblo de Dios tiene en esta era, en la era de la iglesia de Dios, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ¿no? Su pacto es nuestra ley, ¿no? La cual está plasmada en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento entra en vigencia cuando muere Jesús. Muerto el testador, el testamento entra en vigencia, así dice su palabra. Jesús, por su sacrificio en la cruz, para aquellos que en Él creen, Él declara justos por el poder transformador del Espíritu Santo, quien nos guía y nos permite servir para edificar su iglesia y llevar el mensaje de salvación. Jesús es el creador de todo. La Biblia nos habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el centro de la Biblia, ¿no? Cuando vemos que en Génesis 3:15 la palabra de Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis ya está profetizado la venida de Jesucristo. Luego en Génesis 22, 18 le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y al hablar de tu simiente está hablando de una persona, no de muchos. Eso luego lo vemos en el Nuevo Testamento, como aclaran que tu simiente se refiere a Jesucristo. Y Jesucristo vendrá en el día del juicio y establecerá el futuro estado. Como dice la palabra, cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo que se lee de la Biblia es bíblico, obvio. Todo lo que leemos, si nos ponemos a leer la palabra de Dios, todo lo que leemos es bíblico, ¿no? Antes, Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas. Ahora nos habla por medio de Jesús, ¿no? Antes, el pueblo de Israel tenía un sacerdocio levítico. Ahora tenemos un sacerdocio que viene de la tribu de Judá, según la orden de Melquisedec, así dice la palabra. Antes existía el pacto del monte Sinaí, ¿no? El antiguo pacto. Ahora tenemos el nuevo pacto, que es eterno, que es el pacto de gracia. Es bueno, es importante que a través del conocimiento de la palabra conozcamos en la época que estamos, para no ser confundidos, para no ser engañados, para no